Muy buenas tardes. Hoy lunes 29 de septiembre del año 2025, siendo exactamente las 3 de la tarde con un minuto, saludamos a todos los que nos acompañan esta tarde de todas las regiones del país y seguramente también que de algunos países vecinos para compartir la presente conferencia titulada Importancia de los tribunales administrativos en el Perú, que estará a cargo del doctor José Ángel Dávila Córdoba. Conferencia correspondiente a la edición número 61 de los lunes universitario, producto académico del programa El Minjus en tu universidad que conduce el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Eh, el expositor, José Ángel Dávila Córdoba, es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal y máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, España, con diploma de postítulo en la Universidad de Chile. Ha sido comisionado en la adjuntía en asuntos constitucionales y en el programa de descentralización y buen gobierno de la Defensoría del Pueblo. Ha brindado servicios profesionales en el Jurado Electoral de Lima, en la Oficina de Participación Vecinal de la Municipalidad de Surco y como consultor para el programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación, PRODES USAID, y el proyecto Forge Canada Great. Es docente de la carrera de Derecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ha sido docente de educación continua en la Universidad Ricardo Palma, en cursos vinculados a la transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. También ha sido adjunto de docencia en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Bien, como es habitual en este tipo de conferencias, tenemos la misma por el lapso de 60 minutos, luego de la cual habrá la posibilidad de que los participantes efectúen sus preguntas por el lapso de 30 minutos adicionales. Entonces, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra al doctor José Dávila para el inicio de su conferencia. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias al doctor Jesús Rosario por la presentación, al Centro de Estudios, al doctor Murga como director general de la dirección del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Vamos a iniciar, voy a compartir la presentación. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la importancia de los tribunales administrativos en el Perú. Un tema de especial relevancia, ya que los tribunales administrativos vienen cobrando mucha fuerza dentro del trabajo que realizan. ¿Cuál es el origen de los tribunales administrativos? Primero debemos hablar de lo que establece la Constitución. La Constitución de 1993 establece que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. Y cuando hablamos de todas las personas, implica que es sin excepción, en igualdad y no discriminación. Al respecto, su artículo 1 establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y en el artículo 43 se establece que el Perú es un Estado democrático de derecho. Y en esa línea, artículo 44 consagra que son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, la Constitución es clara al establecer que el Estado tiene una obligación esencial: respetar y garantizar los derechos de todas las personas. La obligación de respetar y garantizar estos derechos, siguiendo esa misma línea,
se encuentra también prevista en los tratados internacionales. Nuestro país es un estado parte. Al respecto, podemos citar el artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, los cuales establecen en esa misma línea que los estados que forman parte, como es el caso de Perú, deben respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos, ¿no? Siguiendo la exposición, tenemos nuestro marco nacional establecido en la Constitución y el marco internacional establecido en los pactos internacionales. La obligación de proteger estos derechos fundamentales requiere que el Estado habilite, establezca recursos tanto administrativos como judiciales. ¿Ya? Aquí todas las personas, sin excepción, pueden ir, pueden recurrir, pueden presentar su recurso de apelación, pueden presentar su recurso de impugnación. Y esto lo van a hacer frente a un caso en el que se esté vulnerando sus derechos. Por eso decimos en la primera parte que el Estado tiene la obligación de garantizar, de respetar los derechos de todas las personas. Y en esa línea debe habilitar, debe establecer cursos administrativos y judiciales para que todas las personas sin discriminación puedan recurrir cuando consideren que se han vulnerado sus derechos. Además, esos recursos, esos órganos garantes, deben ser efectivos e idóneos. De nada sirve que lleguemos a ellos si sus resoluciones no van a cumplirse. Entonces, es importante que el Estado dote de efectividad el resultado de estos recursos. El propósito de estos mecanismos es que además quien lidere, quien conforme estas entidades, estos órganos, sean independientes, sean autoridades independientes, ¿ya? Y que en esa independencia puedan establecer si se ha vulnerado el derecho o no. Y si en caso se compruebe la vulneración del derecho, tendría que ordenar el cese de esa vulneración y la reparación del daño que se ha causado. ¿Cuáles son, pues, estos recursos administrativos que se contemplan dentro de nuestro ordenamiento jurídico? Y tenemos, pues, a los tribunales administrativos creados, generados principalmente en estas últimas décadas para constituirse en unas vías de impugnación, pero, como dijimos hace un momento, que tengan efectividad e idoneidad, ¿verdad? Estas vías de impugnación de los actos administrativos que vulneran, desconocen o lesionan los derechos fundamentales de las personas. Hemos señalado también que tienen que ser independientes. ¿Qué quiere decir? Que no pueden recibir ni seguir ningún tipo de interferencia al momento de resolver los casos. Tienen que resolver con total rigurosidad técnica y con total tranquilidad. No pueden
tener ninguna afectación en ese trabajo resolutivo. Y eso lo vemos en los tribunales administrativos, ¿no? Los tribunales administrativos, que más adelante vamos a señalar, tienen un trabajo muy importante, muy destacado. Además, podemos observar que vienen cumpliendo con altos estándares, pues quienes lo conforman son personas de primer nivel, sus vocales son personas de primer nivel. Y sobre todo, son personas que cumplen con ese principio de idoneidad. Sus decisiones tienen carácter vinculante para las partes y declaran el derecho que corresponde a cada recurrente. Caso que se determine, ¿no?, que la decisión que se ha impugnado por parte de la administración implica que ha habido una inaplicación indebida o una interpretación equivocada del marco normativo vigente. Entonces, ellos tienen que poner fin a esa vulneración de ese derecho. Según el profesor García Enterría, el acto administrativo, ya podemos entenderlo como aquella declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la administración dentro del ejercicio de una potestad administrativa. ¿Bien? En ese marco, de acuerdo con nuestra ley del procedimiento administrativo general vigente, la autoridad, dicha autoridad administrativa, se configura como aquel agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico ejerce potestades públicas que llevan al inicio, a la instrucción, a la sustanciación, a la resolución, a la ejecución de los procedimientos administrativos. Entonces, esa autoridad administrativa, ¿ya?, que tiene, pues, una potestad y que además tiene funciones específicas, ejerce, conduce el inicio, la instrucción, la sustentación y la resolución de los procedimientos administrativos. De ahí que los procedimientos tienen aspectos específicos y particulares. Por ejemplo, el tribunal que actualmente se encuentra dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Tribunal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, por ejemplo, ante la respuesta negativa de una entidad en primera instancia, ¿ya?, presenta un recurrente, una solicitud de acceso a la información y o le responde de manera negativa o no le responde, para lo cual habría un silencio administrativo negativo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el recurrente? ¿Qué es lo que puede hacer el recurrente frente a la aparente vulneración de su derecho fundamental? Si así lo considera, el recurrente puede presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia. Este tribunal, que es la segunda instancia administrativa, resolverá el caso y culminará con, pues, ese conflicto realizado, ¿verdad? Con ese inconveniente generado. Ahora, si bien es cierto, los tribunales administrativos son última instancia a nivel administrativo, concluyen la instancia administrativa, pero eso no quiere decir que pueda en sede judicial verse dichas resoluciones, ¿verdad? Los tribunales administrativos
actúan bajo el denominado principio de legalidad, ¿no? Que de acuerdo con el profesor García Enterría, que hace un momento hemos señalado, se puede manifestar como un mecanismo técnico preciso, ¿no? La legalidad, y eso debemos tenerlo muy bien consignado, la legalidad atribuye potestades a la administración, actúa dentro de ese marco legal. La legalidad le da facultades de actuación, atribuye facultades de actuación, definiendo sus límites, apodera y habilita a la administración para esa acción, ¿verdad? Que le da poderes jurídicos. Toda acción se presenta en este ámbito, ejercicio de un poder atribuido que, y mucho cuidado con este tema, que previamente ha sido dado por la ley, delimitado y construido, establecido por la ley. Sin dicha atribución legal, la administración no podría actuar de manera regular. Entonces, estos órganos, estos colegiados, estas autoridades están premunidas de esta potestad a partir de lo que el marco legal le da, le asigna, establece. No se puede actuar fuera de ello. Es importante señalar que en virtud del principio del ejercicio legítimo del poder, toda autoridad administrativa debe ejercer única y exclusivamente, repetimos, única y exclusivamente las competencias que le han sido dadas por las normas, ¿ya? Que estas normas le otorgan facultades, potestades. ¿Qué es lo que se genera a partir de ello? Que debemos eliminar, retirar todo abuso de poder, ¿no? Todo acto arbitrario se debe terminar. Debemos dejar fuera toda arbitrariedad. Por eso es importante que se actúe dentro del marco lo establecido en la ley. Esto evita, ¿no?, ese denominado abuso del poder. Según el profesor Casañe, los tribunales administrativos, si bien no son parte del Poder Judicial, porque muchas personas, gente que no han revisado con detenimiento qué consiste el trabajo que realizan los tribunales administrativos, debemos tener en cuenta que los tribunales administrativos no son parte del Poder Judicial, no forman parte del Poder Judicial. Son órganos colegiados que están encuadrados dentro del Poder Ejecutivo, ¿no?, para ejercer una función que se le otorga de acuerdo a la ley, ¿verdad? Se le otorga de acuerdo a la ley, respecto a resolver un caso en concreto, ¿no? Eso es lo que tienen que hacer. El profesor Costa nos dice que la creación de estos tribunales administrativos se debe a que existen temas
de especial relevancia, temas específicos que además tienen un carácter complejo. Por ejemplo, los de materia tributaria, ¿no? Tienen un carácter complejo y que además es sumamente técnico, ¿no? Y estos especialistas, estas personas, estos profesionales especialistas, pues dan todo ese conocimiento para la resolución de esos casos. Por eso decimos que estos profesionales de primer nivel son los que deben conformar, son los que conforman actualmente estos colegiados, estos órganos colegiados de nivel administrativo que se encargan de velar por los derechos fundamentales de las personas, sin que las personas tengan que llegar a la vía judicial. ¿Ya? En la misma línea, el profesor Marcial Rubio nos dice que la administración pública pues, ha empezado a realizar funciones, ¿no?, que antes no necesariamente ejercía y que ello ha podido generar problemas en torno a la aplicación de las normas jurídicas. Normas jurídicas que hemos dicho hace un momento son tan técnicas, son tan complejas y especializadas que necesitan de profesionales ese nivel que puedan aplicarlas y en este caso, si es que hay un problema, si es que hay una controversia, darle solución de la mejor forma. Entonces, ¿qué nos dice el profesor Marcial Rubio? Que esto ha motivado que la administración, ¿no?, cuente con personal que conoce esas disposiciones, que son especializadas y que muchas veces se encuentran más especializados que los propios jueces en esas materias, ¿no? Por lo cual, ¿no?, esas resoluciones que emiten son más exactas, son más precisas, ¿no? Y de esta manera se puede dar solución a esas controversias de forma adecuada. Los tribunales administrativos presentan tanto similitudes, parecidos, como diferencias, ¿no? El mismo profesor Costa nos ha explicado que los tribunales administrativos pueden distinguirse, ¿no?, desde un punto de vista de, yo le diría, de especialidad, en el caso del profesor le dice de especificidad, ¿no?, respecto a lo que tienen que hacer, a cuáles son sus competencias, sus funciones, la forma en la que están compuestos, la independencia o la relación con los demás poderes del Estado, pueden tener diferencias respecto a sus funciones. Sin embargo, comparten una misma raíz, ¿no? ¿Cuál es esa misma raíz? El hecho de que trabajen, ejerzan funciones como los revisores de la administración. Por eso es segunda instancia, que revisa lo que la primera instancia efectuó. Entonces debemos tener en cuenta ello, ¿no? La importancia de los tribunales administrativos radica en su especialidad, en que manejan los temas complejos, técnicos, en que actúan con rigurosidad y que, sin tener que llegar al ámbito judicial, son los revisores de la actuación de la administración. En nuestro país existen diferentes tribunales administrativos, como dijimos al inicio,
que trabajan muy bien. Por ejemplo, el profesor Danós ha señalado, nos ha indicado que pues, estos tribunales administrativos están en el ámbito tributario, en el ámbito minero, en el ámbito registral, en el ámbito de la protección de libre competencia, controversias entre empresas concesionarias y usuarios, en el tema de servicios públicos, ¿no? Entonces, tenemos tribunales administrativos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en nuestro país, vamos a dar una lista más o menos rápida de cuáles son estos tribunales administrativos. Tribunal fiscal, como les había dicho hace un momento, tema tributario. El tribunal fiscal pues, es un órgano especializado, técnico, que se encarga de resolver todas las controversias en este tipo de situaciones, ¿no? El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el INDECOPI, ¿no? El Tribunal de Contrataciones del Estado, el Tribunal Administrativo en el ámbito previsional, ¿no? El Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, el Tribunal de Solución de Controversias del organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones, el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, ¿no? De la Autoridad Nacional del Agua, el Tribunal de Fiscalización Ambiental, el Tribunal de Transparencia, el Tribunal del Servicio Civil, entre otros. ¿No? Entonces, tenemos una multiplicidad de tribunales administrativos que de manera técnica, especializada, se encargan de ver estos aspectos complejos, ¿no? Y que, de acuerdo al trabajo que han venido desarrollando, son y dan luces, ¿no? A la administración, y en este caso también a los recurrentes, para saber cómo es que deben actuar. El profesor Danós Ordóñez también ha señalado que los tribunales administrativos tienen, ¿no? Como un aspecto común la función de ejercer control jurídico de la administración pública, ¿no? ¿Y cómo hacen este control? Lo hacen, pues, resolviendo los casos que llegan a su conocimiento. ¿Lo pueden hacer en sede judicial? No, porque ya lo hemos dicho al inicio, ellos no son jueces, son autoridades, ámbito administrativo de órganos colegiados de nivel administrativo que se encuentran, como hemos indicado, no en el Poder Judicial, sino dentro del Poder Ejecutivo. Y bueno, que pueden suscitarse entre la administración pública y los particulares, o estos problemas también pueden realizarse entre los propios particulares, ¿no? El profesor Danós también nos dice que estos órganos colegiados están integrados, están conformados por profesionales con un alto conocimiento en la materia, ¿no? Y que, claro, van a tener la solvencia suficiente para resolver todos los casos que llegan a su conocimiento. Y que además hay un aspecto esencial, la autonomía y la independencia para poder resolver de manera objetiva dichos casos, dichos recursos. Lo importante, también hay que destacar, tal como lo ha señalado el profesor Danós Ordóñez, estamos hablando de órganos colegiados. ¿Qué mejor debate se puede dar dentro de estos órganos, ¿no? Como hemos dicho, que está conformado por profesionales de primer nivel
y que pueden ejercer esta tarea con la suficiente solvencia, tanto profesional como ética, ¿verdad? Estos tribunales se caracterizan, como hemos indicado, como lo ha señalado el profesor Danos Ordóñez, por profesionales calificados y además que gozan de autonomía funcional, ¿no? De modo, pues, que lo que ellos decidan, ¿no? Se está dentro de la línea, dentro del camino de la protección de los derechos. Como hemos dicho al inicio, el Estado tiene que garantizar y respetar los derechos. Entonces, en esa línea es que se generan los órganos colegiados que van a resolver las controversias para proteger los derechos de las personas. El profesor Castillo ha referido, ¿no?, que la existencia de estos tribunales constituye todo un trabajo, todo un esfuerzo denodado de la administración pública para poder garantizar la legalidad de sus actuaciones a través de un personal técnico especializado. Estos tribunales administrativos cuentan con un procedimiento establecido en el marco normativo con plazos evidentemente cortos. Recordemos que si estamos encaminados al trabajo efectivo, mencionaba el profesor Presidente Ría, efectivo, entonces necesitamos que esos plazos sean menores a los plazos que se establecen en vía judicial, ¿no? Yo recuerdo que la Defensoría del Pueblo hizo una evaluación, una supervisión de expedientes judiciales, habeas data, ¿no?, en el informe 165, ¿ya? He hecho una investigación y en este grupo de casos que habían llegado en habeas data al Poder Judicial, se advertía que estos procesos tenían más o menos un tiempo, un año, ¿no?, 2 años de duración dentro del Poder Judicial. Entonces, sabemos que la habeas data en nuestro país se encarga de proteger dos derechos fundamentales, ¿no? El artículo 2, inciso 5 y el artículo 2, inciso 6 de la Constitución. Si en estos derechos, uno es el de acceder a documentos e información del Estado y el otro es a proteger los datos, en este caso la autodeterminación, información personal. Entonces, si estos son derechos que deben protegerse de inmediato y los remedios que se deben consignar, tener, deben ser de inmediato, entonces, ¿cómo podemos demorarnos tanto tiempo, no? Entonces, y eso es evidente, porque hay una carga alta en el Poder Judicial y evidentemente hay muchísimos casos que los jueces deben resolver. Entonces, estos tribunales nacen para, dentro de estos plazos, que deben ser razonables, puedan resolver sin tener que llegar a un plazo tan elevado como en la vía judicial, ¿no? Tal como el que se da en la vía judicial. Entonces, la tarea es que se puedan resolver mucho más rápido, con plazos razonables, pero más cortos que los del Poder Judicial, y poder tener, pues, a salvo nuestros derechos fundamentales.
Y como cuentan con personal que conoce, personal especializado, pues sus decisiones suelen tener un sustento que se ha realizado después de, vamos, haber hecho un análisis riguroso y con mucha más especialidad en la materia. ¿No? El profesor Danos nos ha manifestado también que la experiencia ha podido demostrar que la existencia de estos tribunales administrativos va a desalentar, que es un poco lo que les contaba con el caso de la investigación, del trabajo, supervisión que hizo la Defensoría en el informe 165. Entonces, ¿qué va a generar la creación de estos tribunales administrativos? Que va a desalentar todo vayamos a un litigio judicial. Va a permitir es que vayamos a la vía administrativa donde vamos a tener la restitución de ese derecho mucho más rápido. ¿Mm? El profesor Marcial Rubio también señala, enfatiza que cuando las resoluciones administrativas pueden ser impugnadas ante el Poder Judicial, ocurre que, vamos a decir, se deba dar, pero no en la mayoría de los casos. ¿No? Que en este caso los tribunales administrativos sean esa vía más rápida, que no cueste mucho, ¿no? Pues que se rija bajo el principio de gratuidad y que la mayoría de las personas, todas las personas, puedan llegar a resolver sus casos sin necesidad de pasar por el trance de un proceso judicial que es más engorroso, que es más complejo y que evidentemente va a tener un resultado en un plazo mayor. El Estado peruano tiene la obligación de cumplir con el principio de buena administración. ¿Ya? El artículo 39 de la Constitución Política vigente establece que todos los funcionarios y trabajadores que están en el ámbito público están al servicio de la nación. Estamos al servicio de la nación. Todos. Y el Tribunal Constitucional dice, ¿no? Quiere poner en evidencia no solo que los órganos, los funcionarios y los trabajadores públicos sirven y protegen el interés público, pues están al servicio de la nación, sino además que dicho servicio debe realizarse de modo transparente. ¿Qué quiere decir? Que debe estar con las reglas claras, establecidas y que nosotros seamos transparentes para que las personas puedan conocer con detalle todo lo que se ha hecho para resolver el caso. Las personas cuando reciban la resolución final estén tranquilas, ¿no? De que ese caso se ha resuelto de manera idónea, de manera adecuada y aplicando la norma como corresponde. Los tribunales administrativos, entonces, contribuyen al cumplimiento del principio de buena administración. ¿Por qué? Porque ejercen control de legalidad sobre las diferentes decisiones de las entidades públicas. ¿No? ¿Qué hacen? Tienen que verificar que los funcionarios, que los servidores vayan, guíen su actuación
conforme la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas y del interés público. Ahora hay un tema que nace, ¿no?, a partir del trabajo que realizan los tribunales administrativos y tiene que ver con el control difuso y control de legalidad, ¿verdad? El Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, dejó sin efecto el precedente vinculante que estaba establecido y contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 03741 del 2004. Es un amparo, ¿verdad? Conforme el cual pues, se autorizaba a todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública a inaplicar una disposición infraconstitucional cuando considere que ella vulnera manifiestamente la Constitución, ¿no? O sea, por forma, o sea, por fondo. Con esta resolución, los tribunales administrativos ya no están facultados a ejercer el denominado control difuso de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, pues así lo estableció cuando resolvió el expediente 4293-2012 en la demanda presentada por el consorcio Requena en contra de la primera sala del Tribunal de Contrataciones, ¿no?, OCE, y el procurador público a cargo de los asuntos judiciales. En atención a ello, ¿no?, los tribunales administrativos tienen un reto importante, ¿no? Resolver los casos que van a llegar a su conocimiento, ¿verdad?, basándose en el principio de legalidad. Ahora, ¿qué dice el tribunal, no? Este principio implica que las normas legales, ¿verdad?, priman sobre las normas de inferior jerarquía. Lo saben todos los alumnos de derecho, ¿no? Y este Tribunal Constitucional ha señalado que este principio pues, es una regla que exige sujeción a la ley, ¿no?, y a todas aquellas que tienen una jerarquía similar. ¿Qué hace? Condiciona la validez de las normas de inferior rango a las legales, ¿no? En ese sentido, el control de legalidad pues, es una manera de cumplir con este principio del mismo nombre, y dicho control puede realizarse sobre normas, es decir, se examina la compatibilidad entre la norma infralegal y la norma legal. Se entiende que estas deben estar plena compatibilidad. No hay forma de que una norma de menor jerarquía pueda decir lo contrario o ir más allá de lo que establece la norma legal. Entonces, manera de conclusión, es preciso ver, analizar si los tribunales administrativos podrían ejercer control de legalidad sobre normas en el marco de su trabajo resolutivo que realizan diariamente. Si bien, pues, nuestro ordenamiento no ha establecido de manera expresa dicha competencia, el Tribunal Constitucional pues, lo ha evaluado en una sentencia que se trata del caso en que la empresa PJ Bingos cuestionó el cobro del impuesto selectivo al consumo al alegar que el Decreto Supremo 095-96-EF, Reglamento del Impuesto Selectivo al Consumo, que sustentó dicho cobro, contravenía el Código Tributario y la Constitución, ¿no? En esa línea, el demandante requirió la inaplicación de ese Decreto Supremo. Sabemos todos que el Decreto Supremo es una norma infralegal. En ese sentido, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda, ¿no?, señalando que el recurrente no había agotado la instancia, la vía administrativa,
resaltando, destacando, estableciendo que debía acudir a la instancia administrativa superior, la cual podía ejercer control de legalidad. Eso lo dice el propio Tribunal Constitucional. Textualmente, dice, el Tribunal Constitucional considera que en el presente caso no es aplicable su doctrina jurisprudencial, según la cual en materia tributaria, tratándose de la inconstitucionalidad de una norma legal a cuyo amparo se realizó el acto reclamado, no es preciso transitar ante los tribunales administrativos, dado que se trata de órganos sometidos al principio de legalidad. Y es que en el caso de autos, no se trata de una norma con rango, valor o fuerza de ley, sino de una norma infralegal, es decir, de un nivel jerárquico inferior al de la ley, cuyo control de validez sí están obligados a efectuar los tribunales administrativos. Entonces, hace una diferencia y destaca y dice, bueno, el tribunal administrativo puede verificar si esa norma de rango infralegal, ¿verdad?, cumple con lo establecido. Entonces, allí sí, el tribunal administrativo, los tribunales administrativos pueden actuar. En atención a ello, ¿no?, concluimos que los tribunales administrativos, los órganos colegiados podrían ejercer ese control de legalidad en el marco de un procedimiento en el que se ha presentado recurso de apelación. ¿Qué podrían hacer? Pues, inaplicar en un caso concreto la norma infralegal que contravenga, pues, el principio de legalidad, ¿no? Esa podría ser una conclusión para abordarse. ¿Cuáles son las competencias que tienen algunos de estos tribunales administrativos que he querido destacar, ¿no? He querido compartir con ustedes algunos de los tribunales administrativos que realizan una labor bastante interesante, bastante importante, ¿no? Sin desmerecer el trabajo de otros por un tema de tiempo, ¿no? He destacado algunos para esta exposición. Tribunal Fiscal, ¿no? Es uno de los tribunales más sólidos, ¿no? Es un órgano resolutivo que, como habíamos dicho, tienen una dependencia en un ministerio del Ejecutivo, en un órgano del Ejecutivo, en este caso, depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ya? Administrativamente, los tribunales, los colegiados, dependen del más alto nivel de la administración, ¿no? Si ustedes revisan los organigramas, estos tribunales administrativos dependen administrativamente siempre de la más alta jerarquía. En este caso, Tribunal Fiscal depende administrativamente del despacho del ministro. Cuenta con autonomía en el ejercicio de sus funciones y además constituye, como hemos indicado, la última instancia administrativa a nivel nacional en materia tributaria y aduanera. Y es competente para resolver todas las controversias. Y aquí dice, para resolver oportunamente todas las controversias suscitadas entre los contribuyentes y las administraciones tributarias. En el Perú, el Tribunal Fiscal nace en 1964, si no me equivoco en la fecha, ya año en el que se da una revisión de todo este régimen tributario mediante la ley 14920, ¿ya? Y junto a esta reforma se crea el Tribunal de Aduanas, ¿no? Modificándose así la forma, las atribuciones y el funcionamiento del antiguo Consejo Superior de Contribuciones y del Cuerpo Consultivo de Aranceles, ¿no? De esta manera,
Se establecieron por primera vez dos tribunales administrativos para resolver los temas que se suscitaban en dichas materias. Los vocales eran nombrados por resolución suprema y trabajaban a tiempo completo y a dedicación exclusiva contra las resoluciones emitidas por los tribunales, ¿no? Podía recurrir ante el Poder Judicial. ¿Ok? Entonces, observamos, como lo que hemos dicho en toda la exposición, que estos miembros, estos vocales, miembros del colegiado, son nombrados por la norma, en este caso por resolución suprema, y en algunos casos tienen dedicación exclusiva y en otros son a dedicación parcial, vamos a decir, porque perciben dietas. ¿Ah? Depende a la regulación que se da y a las necesidades que se establezcan dentro del marco normativo. El texto único ordenado del Código Tributario establece cuáles son los órganos resolutores en materia tributaria, consignando al Tribunal Fiscal, especificando su composición, su funcionamiento, lo que tienen por atribuciones, ¿verdad? El profesor Kaufman sintetiza la importancia de la función del Tribunal Fiscal en los siguientes términos, ¿no? Con su actuación, este Tribunal Fiscal constituye una valiosa labor de interpretación y creación de jurisprudencia en materia administrativa, temas tributarios, ¿ya? Segundo, con su creación se superó esta denominada paradoja de que el fisco controla la justicia dentro de su propia actuación, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente tienes a un órgano independiente que se va a encargar de resolver. Entonces no queda todo dentro de la propia primera instancia, ¿no? Que era lo que ocurría antes con el tema de la ley de transparencia, ¿no? Que teníamos que el órgano superior jerárquico de la propia institución, que era la primera instancia, era la que resolvía el recurso de apelación. Entonces, lo que se vio por conveniente era que existiese un órgano externo, independiente, con autonomía, que pudiera resolver sin necesidad de que fueran, pues, la propia entidad, pues, y parte, ¿no? Y con su funcionamiento se da, pues, a los contribuyentes una tutela eficaz frente a esto que podría decir es discrecional, ¿no? Entonces ya no tienes a un órgano técnico que actúa con rigurosidad y que resuelve con independencia. Otro de los tribunales importantes es el tribunal del INDECOPI, ¿no? Este tribunal es la segunda instancia, ¿no?, del INDECOPI, donde se reciben, pues, las apelaciones provenientes de todas las comisiones y de las oficinas de dicho instituto, ¿no? La regulación de origen se dio mediante la ley 25868. Dentro de las facultades del tribunal, una de las más importantes es la de proponer nuevas normas, reglamentos a las autoridades pertinentes con el fin de proteger al mercado, a los consumidores, a los agentes económicos, a la propiedad intelectual y sobre todo a la calidad de los productos. En este tribunal se produce la última decisión administrativa. Por ello, dicho órgano colegiado desarrolla una labor esencial de reflexión, tal como lo habíamos dicho en el caso del Tribunal Fiscal. De la misma forma, el profesor Kaufman señalaba y decía que esa tarea de reflexión, de establecer jurisprudencia, de debate, era importantísima. De la misma forma, en este caso, el Tribunal del INDECOPI, con la reflexión que genera, el trabajo que realizan día a día al resolver estos recursos, pues de la misma forma, estos criterios resolutivos que forman parte de este bloque, ¿no?, de jurisprudencia que las personas y las instituciones tienen
a disposición para poder, ya sea presentar los recursos, caso de quienes van a resolver, forma las líneas de cómo pueden resolver cada uno de estos casos. Otro tribunal que he querido destacar en esta exposición es el Tribunal del Servir, ¿no? Este órgano integrante de la Autoridad Nacional del Servicio Civil que resuelve también en última instancia administrativa todos aquellos recursos que se han presentado producto de las controversias dentro del sistema administrativo de la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Entre las entidades públicas y sus servidores, ¿no? Entonces, es importante destacar el trabajo que realiza eh, Tribunal del Servicio Civil para resolver aquellos casos que los servidores y funcionarios presentan. ¿Mm? Muy bien. De esta forma, podemos decir que cualquier servidor que pueda sentirse afectado por las decisiones que adopte la institución, puedan interponer su recurso respectivo, ¿verdad? Tribunal de Servir resulta pues competente como órgano de segunda instancia para resolver esos conflictos, esas controversias en materia de acceso al servicio civil, evaluación y progresión dentro de la carrera. Asimismo, régimen disciplinario y la terminación de la relación del trabajo, ¿no? También es importante toda vez que verifica que se han cumplido con todas las características necesarias establecidas en la ley para poder generar lo que antes hemos señalado, ¿no? Como el tema de la relación de trabajo, como el tema de la terminación de la relación de trabajo o el tema del régimen disciplinario. Finalmente, quería concluir con las funciones y el trabajo que realiza el Tribunal de Transparencia como órgano resolutivo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y sobre todo porque es un órgano resolutivo de la Casa del Ministerio de Justicia, y además porque el día de ayer se celebró el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, ¿sí? Vinculado al principio de la transparencia y al derecho a acceso a la información pública, y quería destacarlo, ¿no? Porque es importante que cada 28 de septiembre tomemos, pues, conciencia de lo que implica la transparencia, este principio elemental y este derecho fundamental en la vida de todos nosotros, tanto de los funcionarios y servidores como de los recurrentes, de las personas, de los estudiantes universitarios. ¿Ya? Entonces, este tribunal, ya como para cerrar la exposición de los órganos resolutivos, tribunales administrativos, colegiados resolutivos, tenemos que es un órgano que, así como el Tribunal Fiscal depende del Ministerio de Economía y Finanzas, este tribunal depende del Ministerio de Justicia, ¿no? Ha sido creado mediante decreto legislativo y constituye la última instancia administrativa en materia de transparencia, acceso a la información, y así como los otros tribunales, también tiene competencia a nivel nacional y resuelve las controversias que se susciten sobre dichas materias. Con el recurso que se presenta ante el Tribunal de Transparencia, como hemos dicho, se pretende evitar llegar pues a la habeas data, que es una vía, que tienen las personas para poder resolver aquellos casos en los que se ha denegado información o aquellos casos que tengan que ver con autodeterminación informativa. Pero la diferencia es que vamos a tener plazos distintos, acotados, distintos a los del proceso judicial. Si bien el procedimiento constituye, en este caso, administrativamente una vía más célere, más rápida,
es una vía alterna, ¿no? Las personas pueden acceder, en el caso del Tribunal de Transparencia, pueden acceder por esta vía o pueden irse a la vía data, vía judicial, según consideren pertinente. Esta es la actual organización. Tenemos una nueva sala, ¿no? La segunda sala recién conformada hace unos meses y también tenemos un reciente presidente del Tribunal de Transparencia, ¿no? Quien habla, ejerce cargo de secretario técnico del Tribunal de Transparencia y soy un convencido de que los tribunales administrativos tienen un trabajo muy importante, trabajo trascendental, un trabajo que es silencioso, pero que tiene muy buenos resultados, muy buenos logros para garantizar el derecho de las personas, ¿no? Este tribunal administrativo resuelve los recursos de apelación contra lo que decidan las entidades, ya sea por negar o ya sea por no dar respuesta. Además, resuelve los recursos de apelación que interpongan los servidores si es que han sido sancionados en materia de transparencia, acceso a la información. Ahí tenemos algo parecido con el trabajo que realiza Servir, solo que en el caso del Tribunal de Transparencia está especificado en materia de transparencia, acceso a la información pública y desde luego, de acuerdo a la ley, nosotros podemos ver algunos casos de sanciones, no todos, y el más grave lo puede y lo tiene que ver Servir. Muy bien, establecemos precedentes vinculantes, dirimimos con opinión técnica vinculante entre los casos que exista conflicto entre la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales y de la Ley de Transparencia, y así como lo hacen otros tribunales administrativos, como el Tribunal del Indecopi, también proponemos mejoras a la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información. ¿Quién más que el propio tribunal, ¿no?, administrativo que conoce, que sabe cómo es que se resuelven los casos día a día, que conoce y que tiene y que genera la jurisprudencia administrativa? ¿Quién más que él que pueda proponer mejoras a la normatividad? Además, también desarrollamos y participamos eventos de difusión como este para poder dar a conocer cuáles son, pues, los buenos resultados que tienen los tribunales administrativos y que esto sirva para que las personas sepan cómo actuar, ¿no? Y así como que las entidades, los funcionarios, también sepan cómo responder, ¿no? Este es el procedimiento, ¿no? Como hemos visto, es un procedimiento bastante acotado, ¿no? No son muchos días que tenemos para resolver. Esas son las principales temas que se destacan dentro del trabajo de los tribunales administrativos, que son procedimientos sencillos, no necesitan firma de abogado, ¿no? Y deben ser, pues, rápidos comparándolos con los procesos judiciales, ¿verdad? Y finalmente quería darles a conocer algunos de nuestros precedentes vinculantes, que claro, son criterios, como hemos dicho, que interpretan las normas en materia de transparencia, como pueden ser los criterios que interpretan normas en materia tributaria, ¿no? De observancia obligatoria, porque los deben cumplir todos, son publicados en el Diario Oficial del Peruano y otorgan un principio: predictibilidad y seguridad jurídica, porque sabemos, pues, cómo es que se están resolviendo los casos en las diferentes materias, ¿no? Aquí tenemos 3 precedentes que quería compartir con ustedes. El primero, ¿no?, es un precedente más de tipo normativo sobre un plazo que se tiene para interponer un recurso de impugnación ante el Tribunal de Transparencia. La Ley del Procedimiento Administrativo General señala que son 15 días hábiles y la Ley de Transparencia señalaba 15 días calendario en ese sentido, para garantizar de mejor forma el derecho de las personas. El Tribunal de Transparencia, a través de este precedente vinculante, establece que el plazo para presentar el recurso de apelación es de 15 días hábiles. El segundo precedente tiene que ver con cómo sustento
que no cuento con la información que me están solicitando. Y aquí lo que se debe hacer es eso, sustentar, motivar adecuadamente. ¿Cómo lo hago? Pues buscando la información a través de la documentación pertinente, y si esta no se encuentra en mi poder, porque no solamente hablamos de información que se ha creado, sino información que está en el poder de cada entidad, si no se encuentra, entonces se dará a conocer dicha situación al recurrente. Eso generará confianza en la medida que se le están brindando todos los detalles sobre la búsqueda al recurrente. Y luego tenemos el último criterio, ¿ya? El último precedente que está relacionado al costo de reproducción. Si se cobra, ¿no? Vamos a decir, 1 sol por hoja para obtener información, eso implicaría, tal como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, una especie de barrera, ¿no? Barrera para que las personas no puedan acceder. Entonces, se tiene que tener en cuenta que el costo de reproducción es el que se debe imponer. Basta el costo de reproducción, no debe haber un costo ganancia, ¿no? En este tipo de cobro de información, sino un costo de reproducción, lo que puede costar una fotocopia en cualquier tienda, ¿no? 10 céntimos. Y de esa manera, pues, se puede entregar la información. Hay entidades que dicen las primeras páginas de repente son gratuitas y así posibilitan, ¿no? Que las personas puedan acceder a documentos, y otras que evidentemente de acuerdo a lo establecido en la norma estandarizada, pues no pueden cobrar, pues, más de 10 céntimos por folio, en caso de documentos, ¿no? Si se va a enviar por correo electrónico, pues no debe tener ningún costo, y si se va a comunicar la inexistencia de dicha información, tampoco debería tener ningún costo para el recurrente. Muy bien, muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que esto les haya servido para tener los criterios esenciales de tanto el Tribunal de Transparencia como de la importancia que tienen estos órganos colegiados administrativos que trabajan a nivel nacional y que buscan garantizar los derechos de las personas. Muchas gracias, doctor Dávila. Ha sido una muy interesante conferencia sobre el rol de los tribunales administrativos. Bueno, conforme a lo coordinado, tenemos preguntas que por favor le voy a agradecer que las ubique en la parte inferior de la pantalla, al lado Mm, derecho de la flecha verde, donde dice preguntas y respuestas. sí, Haga clic, por perfecto. favor, y va a encontrar las preguntas. Sí. Muy bien, me dice uno de los participantes, me dice, ¿cuál es la posibilidad de que las resoluciones de los tribunales administrativos sean impugnados en instancia judicial? ¿No? Veo que la mayoría está preguntando sobre este punto. Muy bien, ¿es una posibilidad? Sí, es una posibilidad, ¿ya? Que se puedan impugnar esas resoluciones, ¿ya? Porque, como hemos dicho, los tribunales administrativos no forman parte del Poder Judicial, terminan con la vía administrativa, ¿no? Terminan con la vía administrativa, son segunda instancia y última, ¿ya? Vía administrativa, pero eso no quiere decir que las personas no tengan la posibilidad de recurrir a la vía judicial. Ahora, en principio, el tema es de que como estos órganos son especializados, son órganos que tienen un conocimiento técnico específico, vocales, son idóneos porque han sido elegidos después de un concurso público de méritos. Entonces, el resultado, sus resoluciones, en la mayoría de los casos, pues, si llegan a sede judicial, pues
no van a ser revocados, ¿no? No van a ser revocados. Ahora, ¿esto pasa con todos los casos? No. Por ejemplo, en el Tribunal de Transparencia, casos que llegan a judicializarse son pocos, ¿no? Es mínimo el porcentaje que llega a judicializarse. ¿Por qué? Porque después de una resolución que ha sido bien motivada, que es una resolución que tiene pues, todo el detalle correspondiente, entonces las partes sienten seguridad y por tanto no llegan a presentar un recurso de impugnación a nivel judicial. Son casos muy, muy complejos, son casos, vamos a decir, muy sensibles los que llegan, contados con las manos, llegan al Poder Judicial, ¿no? Sabemos que son casos en los que de repente pues, no hay jurisprudencia, ¿no? Y hay mucha de repente duda o controversia y entonces llega a la vía judicial. La idea es que sea lo mínimo, ¿no? Todo debería acabar en el ámbito administrativo, que lo que llegue a la vía judicial sean solo aquellos casos pues, muy complejos que necesiten, en todo caso, que el Poder Judicial lo revise. Pero aquí también quiero destacar, hemos dicho hace un momento, que los propios profesores que han estudiado los casos, ¿no? El profesor Danos Ordóñez, el profesor Marcial Rubio, que hemos mencionado al inicio, decían que son estos vocales, son estos miembros del colegiado administrativo los que tienen todo el conocimiento, la expertise, ¿no? En la materia. Entonces, no porque los jueces no no se hayan preparado, no, sino porque el tiempo, la especialidad de estos profesionales en el ámbito administrativo y que se dedican a este tema, entonces les da esa posibilidad, les da esa posibilidad. A ver, mm, me dice, si un colegiado resuelve fuera del marco legal y Estado de Derecho, ¿qué opinión merece? Bueno, un colegiado no puede resolver fuera de lo establecido en el marco legal, lo hemos indicado. En líneas arriba, ¿no? Hemos señalado que trabajo de estos órganos colegiados es hacerlo base a lo que establece la ley, en base al marco legal. No pueden escapar. Si eso ocurre, entonces es grave, ¿no? ¿Qué puede pasar? Evidentemente, esas resoluciones que emiten estos órganos pueden ser declaradas pues, nulas, ¿no? Porque estás resolviendo en contra de lo que establece el marco legal vigente. Entonces, ¿qué opinión me merece? Que es grave, eso no se puede hacer, ¿no? Los tribunales administrativos tienen que cumplir con lo establecido en el marco normativo vigente. Si se extralimitan, ¿ya? Entonces, y eso se plasma en las resoluciones que emiten, esas resoluciones pueden ser declaradas nulas. Muy bien. En el caso del control difuso, ¿no? Que ahora decimos que lo que puede hacer el tribunal administrativo es aplicar el control de legalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, si la norma de menor jerarquía está en contra o no está la línea de lo que establece el marco legal, entonces evidentemente se puede hacer un control, ¿no? Eso es lo que establecí, lo que se pudo ver
que no lo digo yo, sino que el propio Tribunal Constitucional lo señaló en una sentencia en la que explicaba que se declara improcedente porque no se había visto en la vía administrativa correspondiente y que era el órgano administrativo el que tenía que revisar si esta norma infralegal estaba cumpliendo con lo establecido dentro de la ley. Ahora dice, muchas instituciones no están entregando información por la ley de transparencia y se van al contencioso, llegado hasta, esto puede ser hasta varios años. Sí, tal como lo habíamos mencionado, un proceso de habeas data o un contencioso tienen un plazo, vamos, mayor debido a la carga procesal del Poder Judicial. Ahora, ¿se están acostumbrando a judicializar? Yo no diría eso, porque podríamos dar un dato inexacto, en el sentido de que si el tribunal a la fecha tiene pues, más de 6.000 casos, el Tribunal de Transparencia, y que usted me diga que todos esos casos se están llevando a judicializar, sería mentir, ¿no? Porque los casos que se judicializan son casos específicos sobre temas complejos, sobre temas sensibles. No estamos hablando del común denominador de pedidos de acceso a la información que se hacen en los gobiernos locales y regionales. La mayoría de los casos del Tribunal de Transparencia son casos que se dan en estos niveles de gobierno, ¿no? O sea, a nivel regional y local. Por eso es que actualmente nosotros estamos haciendo un trabajo descentralizado, porque son la mayoría de los casos los que provienen de estos ámbitos. Entonces, estamos hablando de pedidos de acceso a la información que no se están entregando muchas veces por desconocimiento, ¿no? Como le digo, ¿qué casos se judicializan? Casos muy, muy específicos, ¿ya? En donde hay de repente una complejidad en la interpretación y esos son los que se llevan al Poder Judicial. No le podría decir que todos los casos que llegan al Tribunal de Transparencia se están judicializando. Ese dato no sería exacto. Ahora, dice, las entidades no ejecutan las resoluciones. Bueno, en este caso, esto es un tema que tiene que ver con el marco legal, ¿no? Hay órganos administrativos, resolutivos, que pueden imponer multas o sanciones en el caso de que estas no se cumplan, que estas resoluciones. Y esto tiene que ver con el diseño de las entidades. Eh, Vamos a decir, hay muchos dientes como para establecer el cumplimiento de las resoluciones, ¿no? Por ejemplo, si un funcionario, un servidor, no cumple con una resolución, puede ser pasible de una denuncia en el ámbito administrativo disciplinario, ¿no? Entonces, si un funcionario, un servidor, no cumple con una resolución, eso se le puede investigar, ¿no? Por un tema de disciplina. No está cumpliendo con el mandato de un órgano resolutivo. Entonces, muchas veces, si no se actúa, es por desconocimiento, ¿no? También las propias leyes establecen, de acuerdo a cada uno de los mandatos de los órganos, que se puede poner de conocimiento ante las autoridades, ¿no? En este caso,
Ministerio Público, por ejemplo, si es que no se está cumpliendo o se está desobedeciendo con una orden. Luego también está el proceso de cumplimiento, ¿no?, que se puede dar de la resolución vía judicial. Es un procedimiento mucho más célere, corto, ¿no? Y donde se puede hacer efectivo el tema de la resolución, ¿no? Entonces, no necesariamente hay que acudir al ámbito judicial. El ámbito administrativo también tiene sus propias medidas para poder establecer el cumplimiento de estos mandatos, ¿no? Se pueden iniciar acciones correspondientes a nivel administrativo para que se pueda investigar por qué es lo que no se está cumpliendo con las resoluciones de estos órganos resolutivos. Sí, justo estábamos hablando de eso también. Muchas personas hablan de que las municipalidades no están cumpliendo y exceden con el plazo de ley para responder en el tema de los requerimientos. Bueno, el curso de apelación es la vía, y luego de ello se puede establecer las denuncias del caso por el incumplimiento de lo que establezca el órgano colegiado, ¿no? Y se puede iniciar todas estas acciones que se prevén. Aunque ustedes no crean, no voy a mencionar los casos, pero hay muchos servidores y funcionarios que después de haber sido, pues, denunciados por el incumplimiento de la ley, pues, han sido sancionados, ¿no? Después de haberse investigado estos temas. Entonces, evidentemente, todas las personas quieren cumplir con lo establecido en la ley, ¿no? Pero si esto no ocurre, se tienen que tomar las medidas. Se tienen que tomar las medidas. Que dicen, ¿qué medida los tribunales administrativos aplican las normas constitucionales convencionales sobre sus leyes especiales? Bueno, la ley especial es la que rige en el ámbito. Sin embargo, ¿no?, todas estas leyes están dentro del marco constitucional, ¿no? En el caso de la ley de transparencia, acceso a la información pública, está de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, inciso 5 de la Constitución, ¿no? Entonces, esta norma se aplica en virtud de lo establecido en el artículo 2. Si el artículo 2 dice que hay excepciones, artículo 2, inciso 5 de la Constitución dice que hay excepciones que son establecidas por ley, entonces, bueno, está la ley 27806 que establece esas excepciones que la Constitución ha previsto, ¿no? Dice, aquellas que, vamos, información sobre el ámbito personal, es información confidencial, y lo establece así la ley. Aquella que tenga que ver con información de temas de defensa, es información secreta, ¿no? Entonces, aquellas que tengan que ver con el tema de seguridad, información reservada. Entonces, se establece, se desarrolla lo que la Constitución dice en la ley, ¿no? Ahora, ¿qué hemos advertido a veces? Que se emiten directivas que crean nuevas excepciones a la ley. Entonces, claro, las directivas son normas de menor rango. Entonces, no puedes crear mediante una directiva una excepción. Esa directiva no se puede aplicar. Y aunque ustedes no crean, muchas entidades crean esas directivas y las presentan dentro de los descargos que hacen cuando hay un recurso de apelación, y dicen que ellos han actuado en virtud de esa directiva. Obviamente el tribunal le dice, señor, esa directiva no está en virtud de lo establecido en la ley, ¿no? En el reglamento de la ley, ni en la ley, no está, no sigue la línea, ¿no? Entonces, por tanto, usted no puede generar mediante directivas, ¿no?,
normas de menor jerarquía no puede generar ningún tipo de excepción, ¿no? Entonces eso va en contra de lo que establece la ley, lo que establece la propia Constitución. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el alcance de estas resoluciones que emiten los tribunales, si es que estos resultan ser precedentes vinculantes? Bueno, si es que estos resultan ser precedentes vinculantes de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y para que sea precedente vinculante, usted lo va a ver publicado en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? De esa manera, ese precedente es de cumplimiento obligatorio para todas las personas, ¿ya? Para todas las instituciones, para todas las personas. Los deben cumplir. Si no se cumple, se puede poner de conocimiento a las autoridades correspondientes por el cumplimiento de un precedente vinculante. Doctor, ¿de qué manera se podría mejorar el mecanismo del proceso del tribunal según su punto de vista? Bueno, entiendo que están hablando de los tribunales administrativos en general. Muy bien, el marco normativo, ¿ya? Y muchas veces ustedes saben que se delegan facultades para generar pues, eh, precisiones, reformas al marco legal vigente, lo cual genera la posibilidad de que hay un cambio positivo, ¿no? Los tribunales administrativos tienen trabajo importante, pero también pueden generarse algunas reformas interesantes. Por ejemplo, en el caso del Tribunal de Transparencia, una reforma interesante podría ser y es como para analizar, ¿no? La posibilidad de que ante el incumplimiento se pueda generar, pues, una alerta inmediata o un tema de que si no cumples, como por ejemplo pasa en Chile, ¿no? En el Consejo para la Transparencia de Chile, lo que hay son multas, ¿no? Estás demorando, no estás cumpliendo, multas, ¿no? Entonces, podría ser opción, podría ser una opción, porque las multas generan pues ese impacto, ¿no? Entonces, podría ser una situación importante de reforma que se podría generar. Algunos tribunales lo tienen, sí, a nivel internacional, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia de Chile lo tiene. Y es un tema interesante para analizar. Cuando se niega entrega de información, de remuneraciones, ¿qué se debe hacer? Bueno, si le entregan, si usted ha solicitado por acceso a la información y luego ha presentado su recurso de apelación, ¿no? Y no se está cumpliendo, entonces usted tiene las dos vías. La vía administrativa para denunciar el hecho por un tema de incumplimiento de una orden o la última ratio, que es por lo general la vía ante el Ministerio Público, ¿no? Puede denunciarlo si es que no ha recibido la respuesta en el plazo establecido dentro de lo que la resolución ha establecido. Mm, A ver, es posible que los tribunales hagan uso de sus criterios de discreción para resolver un caso concreto y si ello no contraviene o afecta el principio de legalidad. Claro, los tribunales, los miembros de los tribunales deben resolver en virtud al marco legal vigente, ¿ya? No pueden resolver fuera de ese marco legal. Muy bien. Ahora, ellos establecen discrecionalmente criterios. Bueno, se entiende que esos criterios están en base
al marco legal vigente, ¿no? Cuando el Tribunal de Transparencia emite criterios resolutivos, lo hace en virtud al conjunto de resoluciones, ¿no? Conjunto de resoluciones que van por la misma línea y son grupos grandes de criterios, entonces se establecen estos lineamientos resolutivos, ¿ok? Entonces no es que puede generar de manera discrecional una resolución si es que ésta no está en virtud al marco legal vigente. No se puede salir del marco legal vigente para resolver los casos en materia de transparencia o en cualquier otra materia en el ámbito administrativo. ¿Cuál es el límite? Lo que establece la ley. Mm. Los costos, sobre los costos de la información, pedidos de información, dice, por ejemplo, si van a pedir videos o audios. Bueno, eso lo establece, eso debe estar establecido en el TUPA de la entidad correspondiente, ¿ok? Y la entidad correspondiente debe cobrar de acuerdo a lo establecido en la directiva, ya que se ha establecido a través de ejecutivo, que hay un formato estandarizado, una lista de precios estandarizados, en el que se establece cuánto cuesta un CD, ¿no? Si la información va a ser enviada a través de un USB o si esta va a ser enviada a través de un link por correo electrónico, pues tienen cada uno de estos aspectos, es una característica que se establece en este procedimiento estandarizado. ¿Ya? No es que las municipalidades puedan cobrar lo que ellos consideren pertinente, ¿no? Sino ya hay un cuadro establecido, que está en la página web del Ministerio de Justicia, ya en el de la Autoridad Nacional de Transparencia, donde se establece cuáles son los costos que se deben dar y que no pueden superar los establecidos en este cuadro. Doctor, le Muy bien. le agradecemos que sea la última pregunta porque tenemos luego otra conferencia a las 5. Muy bien, muy bien. La última pregunta. En las municipalidades nombran a personas por poco tiempo, niegan la información y en la práctica no hay sanción. Bueno, ese es un tema también que se advirtió en el informe 165 de la Defensoría respecto a que las personas responsables de acceso a la información no, no han sido contratadas como para profesionalizarse en la materia, ¿no? Muchas veces en las municipalidades, en los gobiernos regionales, las personas son contratadas por poco tiempo y lo que aprendieron o las capacitaciones que se les dieron no pudieron, no pudieron en este caso ponerlo en ejercicio porque ya no se les renovó el contrato. Es un problema, sí, porque la idea es que quienes van a entregar información ya tengan un conocimiento específico sobre la materia y que además puedan tener la experiencia suficiente. Como hemos dicho hace un momento, una de las características esenciales para que los tribunales administrativos funcionen adecuadamente es que son personas que cuentan con la experiencia, con el tiempo suficiente, ¿no? Con la experiencia suficiente y que eso lo pueden utilizar al momento de resolver los casos, ¿no? Entonces, sí preocupa que evidentemente las personas no estén y que quienes llegan, nuevas personas, no tengan toda la preparación y la capacitación suficiente para atender lo que los ciudadanos
solicitan, ¿no? En ese caso, pues los órganos garantes como nosotros, lo que tenemos que hacer es seguir difundiendo estos criterios, esta jurisprudencia, para que pueda llegar a todo el personal y hacerlo de manera mucho más frecuente, de forma que las personas que son nuevas en el cargo puedan también tener conocimiento de ello, ¿no? Por eso también estamos teniendo un contacto permanente con los funcionarios y servidores y haciéndoles llegar pues los criterios, la jurisprudencia en la materia para que puedan pues atender adecuadamente estos pedidos, ¿no? Muchísimas gracias por las preguntas, por la atención brindada el día de hoy y nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Gracias. doctor José Dávila, secretario técnico del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por su participación esta tarde y también a los participantes por acompañarnos en estas jornadas académicas. Entonces los invitamos a la siguiente conferencia que inicia a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.